nombre es Jennifer Carrera y voy a hablarles sobre la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Este dramaturgo español nace en el siglo XVII y es uno de los grandes exponentes de la literatura, no solo por sus pensamientos filosóficos, sino también por la estructura de sus obras. Desde 1625 comienza a escribir dramas para la corte real. Es destacado como soldado e incluso se lo nombra caballero. Además, en 1651 se convierte en sacerdote. Entonces, este hombre tiene un amplio conocimiento sobre las artes militares, políticas y también religiosas. En cuanto a su estilo se refiere, consta de una forma de escribir bastante caballeresca y poética. Introduce mucho lo que es el teatro lírico y en sus versos se denota un sentido de neoclasicismo. Este es un movimiento que busca la perfección entre fondo y forma, además que utiliza mucho los recursos de las culturas griegas y romanas, especialmente animales mitológicos, historias mitológicas, etc. Entonces se ve reflejado todo esto en todas sus obras, que hay alrededor de 10 comedias y 81 autos sacramentales, entre los cuales se encuentran obras un poco más pequeñas, pero también se ve reflejado en La vida y sueño, una de sus obras más representativas, que fue escrita en 1635, además que es una de sus obras más analizadas. Esta época es muy importante para España debido a que durante este siglo se dieron unos acontecimientos muy dramáticos. En general se da por la caída de varias monarquías. Desde 1598, que muere Felipe II, después va al poder Felipe III y durante este tiempo hay una relativa paz en España hasta 1621, cuando sube al poder Felipe IV y se encuentran en una posición difícil ya que España ingresa al conflicto bélico europeo de la Guerra de los 30 años, que va desde de 1618 al 1648. Durante este periodo es la guerra donde se destaca Calderón de la Barca y durante este periodo se dan una serie de crisis económicas para la gente de España, pero no se ve reflejada ni en la nobleza ni en el clero. Es más, ellos aumentan su poder. Entonces es una situación bastante complicada. Por otro lado, se dan movimientos culturales como lo es el barroco. Uno de los grandes exponentes de este movimiento es Pedro Calderón de la Barca, que fue influenciado por Lope de Vega y utiliza mucho lo que es el simbolismo, además que es un sentido muy estético de la palabra, muy ordenado y busca asimismo la perfección como en el neoclasicismo. Entonces, en cuanto se refiere a su obra La vida es sueño, es bastante compleja. En un principio, por el tiempo en el que es escrito, encontramos varios arcaísmos que la vuelven complicada de entender, así como, por ejemplo, infelice, en nuestro tiempo ahora se lo entiende como infeliz. Eh, Además, otro factor importante es que a pesar de que esta obra pertenece al género dramático, está escrita en verso y es un verso de arte menor, pero que no presenta una métrica precisa, debido a que son diálogos de los personajes. Entonces muchas veces se encuentran estrofas de 2 versos y otras se encuentran monólogos enteros, donde se desconecta el autor un poco de la obra, del momento, para darnos a entender sus ideas filosóficas, especialmente existencialistas, que son controversiales en esta época, ya que de cierta manera desafían al sistema social y como se está viviendo condiciones muy duras en esa época, se considera esta obra bastante controversial. Entonces, para abastecer este tipo de versos que son con rima, se necesita una cantidad bastante amplia de vocabulario. Encontrar las palabras precisas para que se encuentre la rima en toda esta obra es complejo. Existen muchos recursos literarios que ayudan a este propósito.
así por ejemplo metáforas, símil, aliteración, retruécano, etcétera, que nos ayuda a entender la obra, pero la vuelve complicada de cierta manera. Un ejemplo de esto es al principio Rosaura, uno de los personajes, cae del caballo y para expresar su euforia, arrepentimiento, dolor, etcétera, llama al caballo hipogrifo, que es un animal mitológico de Grecia. Entonces, utiliza la adjetivación mucho y las imágenes para crear estos sentimientos muy fuertes, ya que la temática de la obra en general es fuerte. Es por eso que el libro es más fácil entenderlo cuando se lo actúa como la obra de teatro que es que cuando se lee. Sin embargo, hay espacios y temas complicados que es mejor de manera escrita. Entonces, por ejemplo, la obra se sitúa en Polonia. Nunca se da específico detalle de cómo es cada espacio, pero se utilizan espacios bastante comunes de la época, como son palacios, torres, también se utilizan calabozos, e incluso hay una escena de batalla donde se describen los campos con armas, etcétera. No existe un narrador, no existe debido a que los acontecimientos los cuentan los personajes, los viven en tiempo presente. Sin embargo, hay pequeños espacios en los que los personajes necesitan contar su historia. Entonces, sí se refieren al flashback con tiempo pasado, pero no establece esto una dominancia en la obra. Eh, Uno de los factores más importantes también de lo que se refiere a la vida es un sueño es los personajes controversiales. Se destacan dos principalmente, que serían Segismundo y Rosaura. Rosaura es una doncella. Ella representa de una manera muy complicada lo que es el amor, el desamor, la deshonra, conflictos de amor familiar incluso. Ella es obstinada y llega a Polonia a vengarse de quien la ha abandonado. En el capricho suyo, hay muchos temas a analizarse debido a que quien suponía iba a casarse con ella, en realidad se está casando con otra mujer, pero más por un tema político, más por heredar el reino de Polonia, etc. Entonces es un personaje a analizar porque resalta el papel de la mujer en la sociedad y ella en realidad no se queda de brazos cruzados cuando la abandona. Por otro lado, también existe el personaje de Segismundo, que es uno de los personajes principales y en el cual se basa toda la obra. Es un príncipe que ha sido engañado y no conoce su origen verdadero. A medida de la historia se entera de lo que realmente sucede, pero en general se lamenta de su existencia y no la comprende. Él es el que tiene monólogos muy largos refiriéndose a qué es lo que sucede con su vida, por qué está ahí, si es digno o no, etcétera. Y es lo que llama más la atención en esta época, obviamente ya por las condiciones históricas mencionadas anteriormente, y también por qué tan moral es haberlo encerrado. No, se supone que su padre, el rey Basilio, vio en el oráculo de Delfos cómo este iba a ser un rey tirano y decide encerrarlo justificándose bajo este principio. Entonces la cuestión moral está muy presente durante toda la obra. Segismundo es engañado para darle una oportunidad y así llevarlo al palacio, pero para que no cause mayor confusión ni maldad, deciden dormirlo y que si alguna cosa sale mal, él pueda simplemente creer que es un sueño. Entonces nace una de las frases más representativas del libro. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esta frase se ve reflejada no solo en el título, sino también en el pensamiento de Calderón de la Barca. Demuestra su contenido filosófico, demuestra todo el existencialismo que vive en él. Obviamente hay muchos más temas de los que se podría hablar solo de esta obra,
cuestiones tanto políticas, sociales, ideológicas. Los temas son muy controversiales. Es por eso que esta obra traspasa las barreras, ha sido muchas veces traducida y es la que destaca a Calderón de la Barca como uno de los grandes autores que es.